Hola, hoy vamos a hablar sobre el capitalismo en Colombia. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Básicamente es conocer los factores que impulsaron el capitalismo en Colombia. Entonces, nosotros para hablar de capitalismo en Colombia, básicamente tenemos la obligación de hablar del contexto internacional, de qué es capitalismo, cómo se formó el capitalismo y cuáles fueron las causas y los efectos de este capitalismo. Bien. Entonces, para empezar sencillamente, es importante resaltar que el capitalismo es un sistema político, económico y social donde vivimos casi todos los países de América y con excepción de Cuba, que no es capitalista. Básicamente, el capitalismo lo que busca es un libre intercambio de productos y servicios en un mercado y simplemente donde las empresas de manera particular hacen su producción y esta producción pues es regulada entre comillas por el Estado, donde el Estado debe velar que la mitigación del impacto ambiental, la parte de la explotación laboral y básicamente el Estado entra como regulador. Bien, pero entonces, el sistema capitalista, por decirlo así, en la época de la monarquía, cuando estaba el iluminismo, básicamente tenía un argumento que era que no se podía vivir en el mejor, o sea, que se vivía en el mejor mundo posible, que era la monarquía en su momento. Pero Voltaire, con una obra llamado Cándido, simplemente hace una crítica constructiva a este sistema donde hacía una comparación que mostraba la realidad de ese capitalismo de la monarquía, donde había superproducción y sin embargo habían personas muriendo de hambre. Es decir, no concebía cómo había una superproducción de alimentos y básicamente habían personas muriendo de hambre. Bien, entonces, sencillamente, el capitalismo es un sistema económico en que los individuos, las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios. ¿Dónde lo llevan a cabo? En un mercado, a través de transacciones en las que interviene un precio y libre mercado, regulados por las leyes de la oferta y la demanda. Bien, entonces el capitalismo tuvo sus orígenes, por decirlo así, en el feudalismo en la época medieval donde el capitalismo empieza a reemplazar todo esto que existía en la época medieval, donde existía una servidumbre señorial, propiedad de esclavos y una sociomoral hacia la comunidad. El capitalismo empieza a reemplazar esto donde hay un cambio de capital, es decir, donde se paga un sueldo, es decir, no era obligatorio, sino que tú trabajas y recibes un sueldo y por ende desaparece la servidumbre y la esclavitud. En tal sentido, se puede manifestar que el fundamento epistémico del capitalismo sencillamente es la explotación del hombre por el hombre y de los recursos naturales. Pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es el capitalismo? Y básicamente el capitalismo está estructurado en dos pilares fundamentales. ¿Cuáles son estos dos pilares fundamentales? Simplemente se fundamenta en la propiedad privada y la libertad de mercado. En tal sentido, el dinero que se genera a partir de esta propiedad privada y la libertad de mercado, el capitalismo lo que hace es hacer una reinversión de este capital para generar riqueza. Si nos miramos en la época del contexto de la época medieval, básicamente existía algo llamado el trueque, que era el intercambio de productos y servicios de un producto por otro producto o un servicio. Y básicamente eso era fundamentos del feudalismo. ¿En qué consistía el feudalismo? Básicamente habían campesinos que vivían alrededor de los castillos de los señores feudales y estos señores feudales protegían a estos campesinos a cambio de que estos le entregaran tributo y básicamente lo hacían más que por respeto, era por la necesidad que existía de estos campesinos de tener protección. A mediados del siglo XIX aparecen los medios de producción de tierra y capital, en donde la infraestructura de capital se destina simplemente para hacer producción de bienes y servicios. ¿Y cuál es el objetivo de esta producción de bienes y servicios? Sencillamente el consumo. Bueno, en ese orden de ideas dentro de la historia del capitalismo que venía mencionando, sencillamente aparece el origen. Esto se da antes de las pequeñas ciudades comerciales en Europa. Básicamente se da en la Europa feudal.
donde sencillamente la Europa feudal era 100% campesina. Básicamente aparece la denominada monarquías absolutas, que estas monarquías absolutas básicamente son producto después de la sociedad feudal. Y estas monarquías absolutas básicamente se dan por la estructura social, económica y política de la época, en donde los conglomerados feudales pasan a conformar los pequeños reinos, o bueno, grandes reinos, que estos reinos a su vez se consolidan en la parte de los países de la actualidad. Uno de estos reinos conformados fue el de España. En su primera cabeza, el rey Fernando y la reina Isabel. Simplemente estos patrocinaron el proyecto de un navegante genovés, un pensador libre y básicamente quería descubrir una ruta nueva hacia las Indias Occidentales y terminó descubriendo lo que todos sabemos. O descubriendo no algo tanto así, sino llegando al encuentro de dos mundos, más que un encuentro, un desencuentro, en el sentido de que es válido resaltar por la ética de los nativos americanos que esto fue un genocidio y una explotación del continente americano. Bien, entonces con este descubrimiento de América básicamente cambió todo el sistema de relación y poder en Europa, básicamente porque cualquier marinero que no era de la nobleza llegaba a España proveniente de Europa, de América, con mucho oro. Este oro lo comercializaba y podía comprar títulos de nobleza. Y estos títulos de nobleza básicamente, sencillamente era para pertenecer a la alta sociedad del Reino de España o de cualquier de los reinos de Europa. Entonces, esta burguesía básicamente compraba lugar en la corte a través con dinero y simplemente la nobleza se endeudaba con los banqueros para mantener el estatus de la burguesía. Hay un comediante francés que escribió algo llamado El burgués gentil hombre, donde hace una crítica sobre cómo, por ejemplo, la burguesía compraba títulos de nobleza. En tal sentido, ese oro manchado, ese oro y plata manchado con sangre de los nativos americanos, básicamente estableció una nueva relación de poder. Y el oro era simplemente una nueva forma de poder. Entonces aparece lo que es el Renacimiento y básicamente descubrimiento del nuevo mundo. Aparece una nueva forma de comercializar, aparece Inglaterra y Francia. ¿Cuál es el papel de Inglaterra y Francia? Básicamente fueron las revoluciones burguesas. Y estas revoluciones burguesas se dieron después de, bueno, en esta época del capitalismo, de la época posterior a la época medieval, y básicamente terminó con el descubrimiento perdón, con la independencia de Estados Unidos. En tal sentido, estas revoluciones burguesas permitieron que se pasara de un poder político a un poder netamente económico. En ese orden de ideas, el Renacimiento aparece después de la peste negra. Ahora que estamos observando la situación de esta pandemia, básicamente el Renacimiento aparece después de la peste negra. Entonces, casi siempre en la historia de la humanidad, después de las pandemias, aparecen grandes cosas para la humanidad. Entonces, ¿qué era el Renacimiento? Sencillamente un movimiento cultural, se produjo en Europa, hubo una transición de la Edad Media a los inicios de la Edad Moderna, simplemente hubo un gran interés por las artes, por la filosofía, por la política y lo más importante, por la ciencia. Y hubo una sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo. Bien, entonces si miramos el capitalismo moderno, básicamente aparecen dos grandes pensadores, Adam Smith y los fisiócratas en Francia. De los más importantes aparecen Adam Smith, donde simplemente se le considera como el padre de la economía y sencillamente sus teorías económicas combinan la historia, la filosofía y desarrollo económico, psicología y ética, es decir, era un pensador bastante complejo y completo. Y básicamente es el padre de la economía clásica. Adam Smith habla sobre el orden económico y sin intervención del Estado. Entonces, si miramos, por ejemplo, en el caso de la evolución del capitalismo, tenemos a Karl Marx,
que básicamente producto de la revolución industrial en el siglo XIX, donde hay condiciones inhumanas de trabajo y por ende se da producto de la seguridad y salud en el trabajo en la actualidad, había los críticos del sistema que era Carlos Marx y estaba el modelo keynesiano que simplemente proponía de que el gobierno podía controlar este tipo de economía a través de ciclos de expansión y de presión económica vinculados al capitalismo. ¿En qué consiste esto? Sencillamente a través de las políticas monetarias expansivas o restrictivas. Ahora que estamos en época de pandemia, bueno, todos los países del mundo, básicamente hay una recesión económica y una realidad. Pero esto básicamente cuando se salga esta situación, se controle, básicamente va a haber una política monetaria expansiva. ¿Y en qué consiste esto? Es un modelo keynesiano donde básicamente lo que busca es bajar las tasas de interés, en el caso de Colombia por el Banco Central, que es el Banco de la República, baja las tasas de interés, por lo cual hay mucho dinero circulante. Y con el dinero circulante las personas podemos acceder a crédito o las empresas y eso genera que la economía se reactive para generar mayor consumo y puede generar mayor empleo. Si miramos el contexto del capitalismo en Colombia, sencillamente como nosotros fuimos producto de la colonia española, no fuimos ajenos a lo que sucedía en Europa. Y básicamente se constituyó la mita y la encomienda en la época de la conquista, donde se le llegaban colonos a recaudación de impuestos para la corona y asimismo se obligaba a evangelizar. Acuérdense que si nos recordamos la parte de la encomienda, consistía en asignar a un criollo unos nativos americanos para que estos fueran básicamente evangelizados. Pero esto no tuvo prosperidad porque al final los terminaron esclavizando y hubo una intervención por parte de la corona española. Entonces, en relación a la independencia del imperio, básicamente en Nueva Granada hubo principio de unidad de la hacienda, que básicamente la hacienda asociaba mucho a lo del feudalismo, que eran grandes terrenos donde había una gran producción. Y a partir de esto aparece un grupo social que acapara la tierra y todo condenado a trabajar en beneficio del primero. Qué quiere decir esto? Básicamente que aparecen los grandes terrenos y básicamente la explotación de la agricultura. En esa época de la colonia, la explotación era sencillamente agrícola, era como la forma de comercializar en el mundo. Entonces, a inicios del siglo XX, cuando llega el café a mercados internacionales, es cuando aparece una gran riqueza y aparecen fincas y pequeños propietarios y grandes exportadores de grano de café, donde estos obtienen un gran dinero, es decir, un gran capital, y adquieren bienes de consumo. Y básicamente eso se reinvirtió y generó más riqueza basado en el fundamento del capitalismo. Entonces, el capitalismo simplemente tuvo un crecimiento exorbitante en Colombia, por fuera de la institución estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que como se respeta la propiedad privada, el Estado permite que exista empresas privadas, pero el Estado entra como a regular la parte ambiental y la parte de regulación de leyes como tal. Pero es libre la empresa de contratar, de hacer la contratación, hacer la producción como lo quiera distribuir. Esto generó una gran desigualdad en la distribución de la tierra, es decir, personas con mucho terreno y personas sin terreno. Y una marginación de la población mayor. Asimismo, el Estado defendía a los terratenientes, básicamente porque los terratenientes eran los que hacían los aportes a través de impuestos y pues era su gran defensa. Asimismo, aparece la propiedad privada, se registraron los primeros previos, numerosos propietarios de imposibilidad y demostraban legalmente que poseían tierra como a través del registro de predio. Es decir, a través de un registro yo podía demostrar que ese predio era mío. Y al final yo podía acceder al sistema judicial para defender mis derechos. Entonces, el capitalismo moderno simplemente es un sistema socioeconómico que desciende provecho de la propiedad privada, donde el capital como herramienta productiva. Simplemente se construyen relaciones de poder entre vendedores, compradores y un mercado. ¿Cuáles son las características de ese capitalismo? Siempre régimen como económico-político, toma de capital por punto de partida, generar riqueza, explotación del hombre por el hombre, inversión por cuenta propia, régimen capitalista de inversión y básicamente generar riqueza. Aquí está un mapa de los países capitalistas del mundo y los que no manejan eso. Muchas gracias, que tengan excelente día.